presentación. La presentación la había dejado cargada ya en la plataforma, así que pueden acceder a ella a través de esa vía. A ver, se está uniendo César. Ya, les voy a compartir. Voy a apagar mi cámara, voy a compartir la presentación. Bueno, lo mismo de siempre. Les pido si me pueden indicar si pueden visualizar la presentación. Sí. Ya, perfecto. Ya, al igual que siempre, igual recordarles que si tienen alguna duda o alguna consulta o algún comentario que hacer respecto de la presentación que vamos a estar revisando, la idea es que la puedan plantear de forma directa, ya, porque yo siento el sonido del aviso, que puede ser que levantaron la mano o algo así, pero no logro visualizar, ya. Escucho lo mal aviso, pero no visualizo. Entonces yo solamente tengo ahora en este momento acceso solamente a la presentación, ya, más que al chat. Entonces tengo que estar saliendo de la presentación para poder ver el chat y prefiero que en el fondo ustedes se sientan con la libertad de hacer la intervención en el momento que tengan la duda nomás. ¿Ya? No hay problema en eso. Ya, el día de hoy nos corresponde la clase que dice relación con los laboratorios y herramientas de acreditación, siempre vinculado con el contexto normativo de Chile. ¿Ya? La idea es que nosotros podamos revisar la clase de hoy, eh, aquellos ensayos que de alguna manera se utilizan como medio de acreditación para verificar el cumplimiento de las exigencias normativas. ¿Ya? En ese sentido también es importante recordar que los ensayos no son la única alternativa para acreditar cumplimiento. ¿Ok? Existen otras alternativas que las hemos visto, ¿cierto?, en las clases anteriores y que tienen relación con, por ejemplo, la utilización de una solución constructiva que esté dentro de listados oficiales, ¿cierto?, de acondicionamiento térmico. Ahí se ingresó alguien más a la sala, así que lo tengo que admitir. La otra alternativa es el desarrollo de un cálculo, ¿ya?, mediante una norma que está especificada en nuestro país, que es la norma chilena 853. También mediante la incorporación de un material aislante dentro de las soluciones constructivas que tenga un valor R100 definido, ya que está establecido por la misma Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, dependiendo del el tipo de elemento que estamos diseñando, si es un complejo techumbre, de muro, de piso ventilado, y dependiendo también de la zona térmica donde se va a emplazar el proyecto que estamos desarrollando. ¿Ya? Entonces esos son como los mecanismos generales a través de los cuales yo puedo dar cuenta que estoy cumpliendo con el requerimiento, y es el medio que oficialmente se acepta, son los medios que oficialmente se aceptan para poder acreditar en el fondo que yo estoy cumpliendo con el estándar que está definido para la zona y el elemento que yo estoy proyectando. La presentación tiene como 5 puntos, ya en términos como globales, ya. El primero dice relación con el laboratorio de ensayos del CITEC VB, ya que en este caso es el Centro de Investigación en Tecnologías de la Construcción de la Universidad del Biobío, que es el laboratorio en el fondo, uno de los laboratorios que nosotros poseemos y que tiene un carácter de laboratorio oficial de control técnico del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. ¿Ya? Entonces la idea es que podamos conocer un poco cuáles son las dimensiones y los tipos de ensayos que realiza ese laboratorio, ¿cierto? Y de alguna manera cómo los ensayos que vamos a ver
se vinculan también con las exigencias que están definidas en el artículo 4.110 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que son todas las exigencias de acondicionamiento térmico que están definidas para la edificación nacional. ¿Ya? Dentro de los métodos y ensayos de laboratorio, vamos a revisar el ensayo de conductividad térmica, ¿ya? Que es como una propiedad más bien específica de los materiales de construcción. Vamos a ver los ensayos de transmitancia térmica, en qué consiste el método de ensayo de transmitancia térmica, que esto ya aplica a elementos constructivos, que es una determinación que tiene que ver con el flujo de calor que pasa a través de los elementos constructivos, ¿ya? O los cerramientos en general. Eh, Vamos a ver una propiedad, también un método de ensayo para determinar la propiedad de permeabilidad al paso al vapor, ¿ya? De agua, que aplica principalmente a materiales que se utilizan, ¿cierto?, a nivel de diseño arquitectónico. Eh, y esta es una propiedad importante, sobre todo cuando se hacen análisis hidrotérmicos, ¿ya? Análisis en donde uno verifica si efectivamente la solución constructiva eh, tiene riesgos o no de condensar, ya sea a nivel superficial o a nivel intersticial. Ya, volvemos a la presentación, que justo sonó la alarma de que alguien estaba tratando de ingresar, así que lo estaban admitiendo. Vamos a ver también los ensayos de permeabilidad al aire de ventanas y puertas, entendiendo como la permeabilidad al aire como una propiedad de elementos constructivos, en este caso específicamente de puertas y ventanas, ya que tiene que ver con la capacidad de, estando cerrada la ventana o la puerta, de que esta puerta o esta ventana deje pasar aire, ¿cierto?, a través de el elemento constructivo, ¿ya? Y eso obviamente se provoca principalmente por diferenciales de presión, ¿ya?, que está asociado a presiones de viento, a presiones térmicas, ¿ya?, en definitiva, y que se vincula además con la propiedad de hermeticidad al aire de las edificaciones. ¿Ya? Como las puertas y ventanas son parte de la envolvente, de los cerramientos perimetrales, ¿cierto?, de la edificación, se entiende que las puertas y ventanas pasan a ser puntos sensibles desde la perspectiva de la hermeticidad al aire cuando se establecen estándares asociados a esa propiedad. Vamos a ver también el método de ensayo a través del cual se establece la propiedad de transmitancia térmica de puertas y ventanas. ¿Ya? Es lo mismo que, o sea, similar a lo que está establecido en la norma 851, pero aquí hay algunas variaciones porque en realidad se trata de elementos compuestos que tienen, por un lado, una zona de marco y tienen una zona también de acristalada, ¿ya? O tienen una zona de marco y una zona de hoja, ¿ya? Dependiendo de cómo se configure, ¿cierto?, el elemento constructivo, en este caso específicamente la puerta o la ventana. Les voy a mostrar también y explicar la metodología, ¿cierto?, de algunos ensayos que se pueden realizar en terreno, principalmente el ensayo de transmitancia térmica en terreno, ¿cierto? Y también el ensayo de permeabilidad al aire de edificios, ¿ya? Que es un ensayo que se aplica en el fondo, al menos en Chile, no solamente en el contexto de la norma que hoy día hemos estado viendo, o sea, estos días de clases que hemos estado viendo, ¿cierto? Sino que también aplica en el contexto de procesos de certificación de edificaciones que están, por ejemplo, en un proceso de acreditación como la certificación LEED o la certificación Passive House, ¿ya? Esos dos tipos de certificaciones ya en Chile llevan bastante tiempo funcionando,
normalmente en el desarrollo de edificios como corporativos, en donde se apuesta a la certificación en ese estándar y dentro de los requerimientos que están definidos para poder certificarse está la necesidad de poder hacer un ensayo de hermeticidad para obtener un puntaje que les permita llegar a un mejor nivel de calificación ya dentro de ese sistema. Ya, entonces vamos a mostrar en qué consiste el ensayo, ¿cierto? Propiamente tal. Y siempre nosotros la articulación la vamos a ir viendo con respecto a lo que establece la ordenanza como exigencia. ¿Ya? La idea es que nosotros podamos ir vinculando siempre el ensayo con la exigencia que está definida en la ordenanza nuestra. Ya esto siempre pensando en el futuro, ¿cierto? De lo que debiera ser la normativa que ustedes van a ir de alguna manera empujando, impulsando, promoviendo para que obviamente se vaya implantando, ¿cierto?, en el país vuestro. Y finalmente vamos a ver algunas herramientas de acreditación, ¿ya? Como algunas verificaciones están eh, relacionadas con el desarrollo de cálculos, ¿ya? El Ministerio de Vivienda de nuestro país ha desarrollado algunas herramientas de apoyo a ese cálculo, a esa verificación. ¿Ya? Porque si uno revisa algunas normas específicas de cálculo, no son tan sencillas ya de comprender. Y en ese contexto, el Ministerio desarrolló herramientas en formato Excel que simplifican, ¿cierto? El entendimiento de las normas y va generando, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Estas herramientas con la idea de poder facilitar un poco la aplicación y el desarrollo de cálculo y en definitiva la verificación y acreditación finalmente del cumplimiento de la exigencia. Así que como que esos son los 5 elementos que de alguna forma vamos a revisar en la clase del día de hoy. ¿Ya? Así que eso es lo que tenemos programado para hoy como clase. Ya, lo primero que les quiero comentar es que, bueno, el laboratorio de ensayos del CITEC ya es un laboratorio en general que cuenta con varias áreas que están acreditadas, ¿cierto? En el contexto del registro oficial, ¿cierto?, de control técnico de calidad de construcciones que tiene el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de nuestro país. Ya es un laboratorio que tiene como dos propósitos en general. Un propósito por un lado es desarrollar docencia, investigación, ¿cierto? Apoyar el desarrollo académico de la universidad. Y por otro lado, tiene una función de laboratorio certificador, ¿ya? Es un laboratorio que presta servicios normalmente a empresas que buscan la certificación de sus productos, ¿ya? Entonces, por ese lado, también es importante que tengamos presente como esta doble función, ¿ya? Porque es un laboratorio que se inserta dentro de una universidad pero que apoya, ¿cierto?, el ámbito académico, pero a la vez desarrolla asesorías y servicios vinculados a la certificación de productos. ¿Ya? Los laboratorios en sí cubren diversas áreas de ensayo a nivel de materiales, a nivel de partes y componentes, ¿ya? Y elementos de construcciones y elementos de edificación en general, ¿ya? Eh, todas las evaluaciones que se desarrollan en nuestros laboratorios se desarrollan en base a una norma de ensayo, ¿ya? Existen ciertas determinaciones que en Chile, por ejemplo, no existe la norma,
y nosotros tomamos de referencia la norma correspondiente a nivel internacional, siempre y cuando, en este caso, el mandante que nos encarga la realización de ese ensayo sea válido para él, o sea, lo pida de esa manera, o a veces pasa con que ellos tienen una idea de querer hacer un tipo de evaluación, nosotros hacemos la búsqueda de la normativa, hacemos la propuesta y ellos finalmente definen si les sirve o no. Ya en algunos otros casos, normalmente nuestros clientes son, por ejemplo, empresas constructoras, que a su vez ellos tienen un mandante y ese mandante le exige ciertos ensayos. ¿Ya? Y en algunos casos son ensayos de normas nacionales y en otros casos son normas internacionales. En ambas situaciones, sean ensayos nacionales o internacionales, nuestros laboratorios siempre se rigen por un protocolo, por una metodología que está definida de forma súper clara en esas normas a las cuales nosotros hacemos referencia a la hora de desarrollar los ensayos. Dentro de los laboratorios que poseemos en el CITEC, en este centro de investigación donde, bueno, yo trabajo, ¿cierto? Está el laboratorio de acústica, ¿ya? Que podemos hacer ensayos desde absorción acústica de materiales hasta índice de reducción aparente de ruido, de elementos constructivos, ruido ambiental, ¿cierto? Ruido vinculado a procesos constructivos, ruidos asociados a procesos industriales. Ahí hay una diversidad de ensayos y asesorías que nosotros pudiésemos hacer en esa línea. Están los laboratorios de cura. Creo que alguien más se sumó, así que voy a aprovechar enseguida de... ¿qué más tenemos? Isabel. Ya, la estamos sumando. Ya, les comentaba que también tenemos un laboratorio que es un área de estructuras, ¿cierto? El laboratorio de estructura, donde se hacen ensayos, bueno, de carácter o índole estructural. La normativa nacional es bastante estricta en términos estructurales. eh, y una de las cosas que se regula con bastante fuerza son los sistemas constructivos no tradicionales, por ejemplo. ¿Ya? En Chile, en general, existe como una clasificación respecto de los sistemas constructivos. Se habla de los sistemas constructivos tradicionales cuando esos sistemas tienen una norma nacional de diseño estructural y se llama sistemas constructivos no tradicionales cuando ese sistema no tiene una norma nacional de diseño. Entonces, de alguna manera existen una serie de resoluciones que establecen exigencias para los sistemas constructivos no tradicionales, en donde de alguna manera se tienen que generar insumos que le permitan, ¿cierto? En este caso al ingeniero calculista, poder hacer los ensayos en el fondo, o sea, poder hacer los diseños teniendo ciertos datos del sistema, ¿ya? Datos vinculados a la capacidad de corte, la capacidad de compresión, de flexión, de impacto, etc. Tenemos un laboratorio de física de la construcción donde vemos todas las propiedades físicas, ¿ya? Como la conductividad térmica, la transmitancia, la permeabilidad al paso de vapor de agua, etcétera, etcétera. Tenemos un laboratorio de elementos y componentes donde normalmente hacemos ensayos a productos de construcción como ladrillos cerámicos, bloques de hormigón, adocreto, adoquines, ¿ya? Elementos como de ese tipo. Tenemos un laboratorio bioclimático, ¿ya? Donde hacemos análisis bioclimático, ¿ya? De distintas situaciones. Y los laboratorios de simulación, ¿ya? Simulación estructural, simulación energética, simulación de fluidos, ¿ya? A través de principalmente la utilización de software de simulación, ¿ya? Eso es lo que normalmente hacemos. Bueno, ahí, no sé, si ustedes
quieren ver mayor detalle de cuáles son los tipos de ensayos que nosotros hacemos, ahí está un poco la página web en la parte inferior del CITEC, en el fondo respecto a los ensayos que yo les estaba mencionando. Acá yo les muestro algunas imágenes de las capacidades y de los equipos que nosotros disponemos. Por ejemplo, en la parte superior izquierda, acá vemos un equipo de blower door, ya que es un equipo que sirve para desarrollar pruebas de hermeticidad al aire. En este caso especial es un equipo que tiene 3 ventiladores y este equipo en el fondo está diseñado para grandes volúmenes, es decir, para edificios de uso público, comercial, oficina, más que edificaciones de uso residencial, ya porque tiene una mayor capacidad de caudal para efecto de poder generar los diferenciales de presión, y eso se vincula cuando tenemos a lo mejor mayores niveles de pérdida o mayores volúmenes. Lo que vemos en la parte central superior, esta especie de cámara que está adosada, por ejemplo, a la fachada de una edificación, es un equipo que nos permite desarrollar ensayos de estanquidad al agua. ¿Ya? Esto es como para poder verificar en cierta forma eh, si la protección hídrica, ¿cierto? Funciona de buena forma o no. ¿Ya? Entonces, como para poder establecer el límite de estanqueidad de fachada, a qué condiciones de viento y lluvia o cuáles condiciones de viento y lluvia es capaz de resistir la solución que yo estoy evaluando. ¿Ya? Y por eso tiene como una especie de estanque de agua acá, tiene un compresor, con ese compresor nosotros generamos un diferencial de presión que está asociado a la velocidad de viento, y con este estanque más los manómetros que tenemos acá, los caudalímetros, vamos viendo en el fondo, inyectando un caudal de agua normalizado que se asocia como a una lluvia, ¿ya? Una lluvia normalizada. Entonces, en teoría lo que vamos haciendo es simular una condición de viento y lluvia. Y vamos viendo por escalones cada cuánto tiempo, o sea, vamos incrementando la presión de viento cada cierto tiempo y vamos determinando cuánta es la presión máxima de viento que logra alcanzar sin que se produzca una falla de filtración de aguas lluvia hacia el interior del elemento constructivo. Bueno, los clásicos software de simulación en la parte superior derecha. En la parte inferior izquierda vemos equipos que están asociados a la evaluación de monitoreo ambiental, ya sea parámetros acústicos o térmicos o de nivel de CO2, etcétera, ¿ya? Vemos medidores de CO, cámara termográfica, luxómetro y medidor de CO2, ya que normalmente se utilizan para campañas de monitoreo dentro de recintos, ¿ya? Muchas veces nos toca hacer peritajes, ¿ya? Peritajes técnicos o procesos de monitorización para efecto de poder establecer cuál es la calidad ambiental interior dentro de las edificaciones, indistintamente de la utilización, sea un establecimiento educacional, de salud, una edificación residencial, ¿cierto? Y a partir de eso, nosotros poder determinar si se cumplen los parámetros de confort que debiera cumplir cierta edificación, y en caso contrario, si es que no lo cumpliese, ¿cierto? Proponer alguna medida, ¿cierto? De mejora que permita restablecer esa condición de confort, ¿ya? Ambiental. Entonces, de alguna manera, nosotros tratamos de tener equipamiento que nos permita cuantificar las prestaciones técnicas de las edificaciones o de partes o elementos o materiales que forman parte de esa edificación. ¿Ya? Entonces, acá nosotros como que con los elementos que disponemos, tratamos de abarcar no solamente el proyecto de edificación desde nivel de diseño, sino que también en el nivel de obra y en el nivel de postocupación.
Abordamos las tres dimensiones: diseño, construcción y postocupación. Y para eso, obviamente, utilizamos herramientas como software de simulación, ¿ya? Equipamiento de ensayo, ya sea de laboratorio o de terreno, ¿ya? Dependiendo de la condición que queremos nosotros evaluar. Ya, volviendo un poco a la génesis, ¿cierto? De los cambios normativos y cuáles son las exigencias que nosotros tenemos en Chile, ¿cierto? Recordar que todas las exigencias de acondicionamiento térmico están referidas principalmente en el artículo 4.1.10 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. ¿Ya? Entonces, en este apartado de la norma se establece que el cumplimiento de las exigencias que se señalan ahí se pueden acreditar mediante un informe de acreditación de cumplimiento, un informe de ensayo, una memoria de cálculo, adopción de una solución constructiva en el listado oficial de soluciones constructivas para acondicionamiento térmico. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, como este artículo de la ordenanza establece de que yo puedo acreditar que estoy cumpliendo mediante un ensayo, la idea es que nosotros conozcamos hoy día cuáles son esos ensayos a los cuales se hace referencia, ¿cierto? Como mecanismo de acreditación dentro de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. ¿Ya? Entonces, de alguna u otra forma, los ensayos que están vinculados a las exigencias de la nueva reglamentación están resumidos en la tabla 1, ya que vemos acá. Entonces vamos a revisar conductividad térmica, ya que se desarrolla en base a la norma chilena 850 y que de alguna manera está relacionado con los valores de R100 como mecanismos de acreditación, con los cálculos de transmitancia térmica y con los cálculos de condensación. ¿Ya? Vamos a ver lo que es transmitancia térmica igual, principalmente elementos murales. Vamos a ver lo que es permeabilidad al paso al vapor, que aplica a materiales y que se vincula con las exigencias de condensación. ¿Ya? Para yo poder hacer un análisis de condensación, debo tener algunas propiedades mínimas de los materiales que forman parte de esa solución constructiva. Y las propiedades básicas que debemos tener son la conductividad térmica, por un lado, y la permeabilidad al paso al vapor de agua, o alguna propiedad de transferencia de vapor de agua del material. ¿Ya? Porque en realidad son distintas las propiedades que podemos encontrar, no solamente la permeabilidad al paso al vapor de agua, puede estar el factor SD, puede estar el factor mu, la permeancia, ¿ya? Y entre otras propiedades. ¿Ya? Entonces ahí, más adelante, vamos a ir viendo en el fondo que tenemos más de una propiedad asociada a transferencia de vapor. ¿Ya? Vamos a ver permeabilidad al aire de puertas y ventanas, la metodología de ensayo, transmitancia térmica de puertas y ventanas, y permeabilidad al aire de edificios, ¿ya? El famoso ensayo de blower door test. ¿Ok? Entonces, los ensayos específicos que vamos a ver en esta presentación tienen relación específicamente con las exigencias que están definidas en nuestra normativa, ¿cierto? Nuestra ordenanza de urbanismo y construcción. Ya, el primer ensayo es el de conductividad térmica. ¿Ya? ¿Se acuerdan lo que es la conductividad térmica? ¿Alguien si es que me puede responder qué es lo que es la conductividad térmica? ¿Si se acuerdan? ¿Alguno de los presentes? Es la capacidad que tiene un material de transferir calor. Correcto. ¿Ya? La conductividad térmica es la capacidad, ¿cierto?, que tiene un material de conducir el calor, transmitir el calor a través del material.
¿ya? Y ese proceso se genera por un diferencial térmico, ¿ya? Entonces, si uno ve la unidad de medida de conductividad térmica, ¿cierto? Es watt, metro, Kelvin. La interpretación que uno le da a esta unidad de medida está asociado al flujo de calor que atraviesa a través de el espesor de material cuando se genera un diferencial térmico de 1 grado Kelvin. O sea, cuando esa es como la definición. Entonces, en teoría, si yo conozco la conductividad térmica de un material, conozco el espesor de ese material y sé cuál es el diferencial térmico entre el interior y el exterior, yo podría determinar el flujo de calor que pasa a través de ese material. ¿Ok? Acuérdense siempre que la conductividad térmica se relaciona con la propiedad de los materiales, no de elementos constructivos. ¿Ya? Y la conductividad térmica se vincula con el espesor de ese material. Entonces, en la medida que tengamos un material que tiene mayor espesor, ¿ya? Ese mayor espesor va a generar, ¿cierto? Una determinada resistencia térmica. Y a mayor espesor, para un mismo material, mayor va a ser la resistencia térmica que va a tener ese material. ¿Ya? Ya, ahora bien, la norma de ensayo que utilizamos acá en Chile para realizar esta determinación es la norma chilena 850. ¿Ya? Es la norma chilena 850 del INN, que es el Instituto Nacional de Normalización de Chile. ¿Ok? Eh, um, el ensayo se desarrolla en probetas de materiales que tienen una dimensión de 30 por 30 centímetros. Son probetas cuadradas de 30 por 30 centímetros y con un espesor variable que puede tener hasta 50 milímetros máximo. ¿Ya? Esa es la capacidad que tiene nuestro equipo, que es el que vemos aquí en la parte superior, que es el conductímetro. ¿Ya? El método que se utiliza es el método del anillo de guarda, ¿ya? En donde se genera como una especie de sándwich. ¿Ya? En la parte central acá, esta parte rosada que vemos acá, tenemos como una cámara caliente, ¿ya? Que está conformada por una cámara de guarda, que es la cámara perimetral acá, y después hay una parte como segmentada en el centro, ¿cierto? Esa es la cámara de medición. Entonces tenemos una cámara de guarda y una cámara de medición. La superficie de esta cámara de medición es un área que está asociado a 15 por 15 centímetros. ¿Ya? Es el área de medición. La probeta tiene 30 por 30, es más grande, ¿cierto? Pero la cámara caliente en general tiene esta doble conformación porque nosotros queremos medir el flujo de calor que pasa de forma perpendicular a través de la probeta y no el flujo de calor que eventualmente se me puede escapar lateralmente. Entonces, ese flujo lateral, a través de esta cámara de guarda, nosotros lo vamos registrando y sabemos cuánto es el flujo lateral. Entonces, ya, ¿se ve la presentación? No sé si alguien me puede responder. Sí. Ya, perfecto, gracias. Bueno, como pudieron ver, bueno, hay una serie de ensayos que de alguna manera se vinculan con las exigencias, ¿cierto? Normativas
que bueno, que Chile ha ido implementando, ¿cierto?, a lo largo del país y a lo largo del tiempo. O sea, nosotros estamos en un proceso que llevamos ya iniciado desde el año 2000, cuando partimos con las primeras exigencias. Y desde ese tiempo se fueron generando condiciones que uno las define como condiciones habilitantes. Ya es de alguna manera generar ciertas condiciones para que las medidas que se pretenden implementar en definitiva puedan llevarse a cabo. ¿Ya? Obviamente eh, una primera instancia no existían laboratorios en el fondo acreditados de ensayo y eso hizo levantar la necesidad de poder crear laboratorios de control técnico. ¿Ya? Y de hecho el CITEC nace un poco a través de concursos que nosotros postulamos para la creación de un centro de investigación que fue financiado por una instancia que es del gobierno, que se llama la Corfo, y también en paralelo adjudicamos unos recursos que estaban asociados al Ministerio de Educación para efectos de poder fortalecer, ¿cierto? Y mejorar la infraestructura educacional. ¿Ya? Entonces, mezclando ambas iniciativas, logramos estar presentes con un laboratorio de control técnico. Entonces, de alguna manera, cuando en los países se empiezan a desarrollar políticas orientadas, ¿cierto?, a la implementación de estándares, siempre van de la mano de también políticas que incentiven y de alguna manera dejen preparado al país para poder enfrentar estos nuevos estándares. Y la base, en el caso de las exigencias que hemos ido revisando, la base importante está en las infraestructuras de laboratorio. ¿Ya? Entonces, en el caso, por ejemplo, de los test de blower door, ya es algo que también se ha ido planteando de forma progresiva y cuando ya pasa, da el paso de quedar como en condición de obligatorio, el país ya transitó por un camino en el cual ya hoy en día existen laboratorios, existen consultores que poseen ese tipo de equipamiento y tienen las capacidades de poder realizar, ¿cierto?, la determinación. ¿Ya? Entendiendo que esto es obligatorio hoy en día para todo tipo de edificación, en el caso de lo que establece particularmente en el fondo del artículo 4.110 de la ordenanza, en lo que respecta a edificación del tipo residencial y edificaciones del tipo de salud y de educación. ¿Ya? Entonces, nosotros en este último tiempo hemos tenido una alta demanda de requerimientos por ensayo de esta naturaleza. De hecho, nosotros igual como CITEC fuimos la entidad que levantó un proyecto de investigación a partir del cual se pudieron definir los estándares de hermeticidad en Chile. O sea, los estándares que ustedes ven ahí, que vimos en las tablas anteriores y que vimos en la ordenanza y que están definidos como exigencia desde el punto de vista de la hermeticidad, es una propuesta de estándar que desarrollamos nosotros como Universidad del Biobío a través de un proyecto de investigación que tuvo una duración del orden de 2 años, ¿ya? En donde en una primera instancia hicimos un levantamiento de la línea base, cuál era el estado inicial que tenía Chile desde el punto de vista de la hermeticidad del aire, y eso fue en el año 2013. Ya a finales del 2013 terminamos ese proyecto y
y a partir de eso, de conocer un poco el estándar, el pie inicial que teníamos, empezamos a mirar cuáles eran los estándares que estaban a nivel internacional, cómo se relacionaban esos estándares con el clima nuestro, y a partir de ciertas premisas, ¿ya? Que eran dos principalmente, que en realidad las infiltraciones que se definieran no significaran más de un 40%, no, más de 40 kilowatt hora metro cuadrado año, y que a lo menos el 10% del parque existente de edificaciones fueran capaces de poder cumplir con la exigencia. A partir de eso nosotros definimos estándares. Ya logramos identificar las brechas que había, brechas tecnológicas. Obviamente habían sistemas constructivos que tenían que mejorar bastante más que otros sistemas. Ya, los sistemas como hormigón, albañilería, de por sí son más herméticos, por tanto para ellos llegar a un estándar determinado es más fácil. Las estrategias de sellado pasaban principalmente por puertas y ventanas, a diferencia de lo que eran los sistemas livianos que tenían un alto nivel de infiltración, y que ahí significaba un desafío un poco mayor en términos de especificación, de barreras de aire, de detallamiento de encuentros de uniones entre elementos, de detallamiento de encuentros de pasada, de cómo sellar cualquier intervención asociada a el cerramiento de la envolvente o de la fachada de esa edificación. Ya, entonces, todo eso de la mano del desarrollo de manuales técnicos, ¿ya? De hecho, ustedes pueden buscar manual de hermeticidad al aire de edificación en Chile y va a aparecer un manual que desarrollamos nosotros en ese tiempo, en donde en una de las secciones, en uno de los capítulos de ese manual, se establecen como soluciones tipo para resolver el sellado, por ejemplo, de distintos tipos de encuentros, de distintos tipos de materialidades, de distintos tipos de singularidades, y eso siempre con el ánimo de ir generando ciertas condiciones de conocimiento que permitiesen, ¿cierto?, al conjunto o al colectivo de quienes proyectan o fiscalizan edificaciones, pudiesen tener ya una base para poder ya introducir alguna de estas estrategias de diseño para mejorar la hermeticidad del aire de las edificaciones. Ya, entonces, como les decía, es un camino que se viene dando desde hace bastante tiempo, ya, y que culmina hoy en día con el carácter obligatorio que tienen estas exigencias, ¿cierto? En la actualización de la ordenanza del año pasado, ¿cierto? Que se hizo en nuestro país. Ya, ahora bien, en el siguiente punto, que es el último punto de la presentación, vamos a ver algunas de las herramientas de apoyo que entrega, en este caso, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile, para efectos de poder desarrollar cálculos, ¿ya? Principalmente el cálculo de transmitancia térmica de las ventanas, que es una exigencia, ¿cierto? Y el análisis higrotérmico, que es como para poder verificar la ocurrencia o no de condensación tanto superficial como intersticial. ¿Ya? Acá, por ejemplo, en nuestro país, en la página web del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, normalmente hay una serie de banners que uno puede ir accediendo, y dentro de esos banners está lo de la modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, ¿ya? Lo que se conoce como actualización de la reglamentación térmica. ¿Ya? Entonces, a través de ese banner, uno puede acceder a diferente información, ¿ya? La resolución propiamente tal de la modificación del artículo 4.110, la resolución que establece las condiciones sobre las cuales se debe hacer la verificación de la condensación de acuerdo a la norma 1973,
Se entregan algunas presentaciones genéricas que ha estado haciendo la división técnica de fomento habitacional del mismo Ministerio de Vivienda respecto de cuáles son las implicancias que genera, ¿cierto? Estas nuevas modificaciones de la reglamentación térmica, cuáles son los estándares para puerta y ventana, cómo abordar el riesgo de condensación, ¿ya? Y cuáles de las exigencias aplican específicamente para edificaciones de educación y salud y cuáles para edificaciones de uso residencial. Y por otro lado también entrega herramientas, ¿ya? Y entrega principalmente estas dos herramientas que les mencionaba, la planilla de cálculo de transmitancia térmica de ventana y la planilla de análisis hidrotérmico, ¿ya? Para hacer todo este análisis de riesgo de condensación de acuerdo a la norma chilena 1973. Y por otro lado, entrega los mapas de las zonas térmicas. Ya entrega un plano que es nacional y después una tabla en donde especifica la zona térmica, las regiones, las provincias y las comunas. ¿Ya? Para que cuando uno esté desarrollando un proyecto en particular y tenga un emplazamiento definido, uno puede asociar obviamente a esa localidad con los requerimientos de acontecimiento térmico que va a tener que cumplir para efectos de poder desarrollar cierto un proyecto en esa zona. Vamos avanzando entonces. Bueno, lo primero que vamos a ver es la planilla de condensación. Vamos a ver unas presentaciones, o sea, vamos a ver la presentación, vamos a mostrarlas, explicar un poco las imágenes que yo tengo aquí, las capturas de pantalla que hice de la herramienta. Y la idea es que después yo pueda acceder de forma directa a cada una de las planillas como para que veamos en el fondo ya de forma más directa cómo es la utilización, que en realidad es bastante sencilla. ¿Ya? Estas planillas yo se las dejé cargadas en la plataforma Moodle. Creo que hay una carpeta que dejé de material de apoyo. A ver, déjenme ver si se llama así o no. Creo que trabajo. Sí, en material de apoyo. Cálculo condensación, PDF, cálculo de ventana de ITEC. Acá está. Ya, sí, efectivamente. Se la había dejado cargada en la plataforma. Ya, entonces la tienen ahí. Eso es meramente referencial porque en definitiva la herramienta está hecha en base a la norma que nuestro país utiliza para hacer el cálculo de condensación, que en realidad no debiera ser distinta si es que ustedes llegan a implementar algo similar, ¿verdad? Debiera ser como la misma norma. Lo que sí cambia son las condiciones del clima, ya porque el clima de ustedes es distinto, entonces hay algunos parámetros de clima exterior que van a variar, que acá la base de datos no los tiene porque son los bases de datos del clima chileno, pero sí conociendo un poco esos datos, los pueden comparar con alguna localidad similar de ustedes y a lo mejor pueden hacer una verificación utilizando la herramienta y ese clima particular y más o menos van a tener una idea. ¿Ya? Esa es una opción, porque lo otro ya es hacer un análisis con otro tipo de software, software de simulación dinámico, por ejemplo, en donde uno de los más conocidos en el fondo o más avanzados es el software Buffy. Ya, por ejemplo, ya, pero esos son software de pago que en el fondo están como cerca del orden de entre los 6.000 y 8.000 dólares. Aproximadamente las licencias eh, anuales. ¿Ya? Bueno, a ver, la planilla, lo primero es mencionar que esta herramienta de planilla de condensación de la DITEC del BIMBU es de disponibilidad gratuita, ¿ya? Y la desarrolla en este caso el Ministerio de Vivienda para efectos de poder facilitar la interpretación del procedimiento definido en la norma chilena 1973.
¿ya? Es una herramienta que se entiende como una herramienta oficial que uno puede utilizar de apoyo para efectos de poder hacer las verificaciones de condensación principalmente. Entonces, en esta planilla que está desarrollada en Excel, ¿ya? Se pueden apreciar como 5 hojas, ¿ya? Una hoja que está asociada a lo que es los materiales, otra de configuración, que está asociado a cómo está conformada la solución constructiva que yo voy a verificar, otra que está asociado a lo que es la transmitancia térmica, el cálculo de transmitancia térmica en sí, otra asociada a lo que es la condensación, el análisis de condensación que se hace de la solución, y otra hoja que hace como un resumen del análisis desarrollado, ¿ya? Y que va verificando si cumple o no con la exigencia que está definida para esa localidad o para esa zona en particular. Y hay algunos anexos que están asociados a anexos de cálculo y por el estilo. Ya, la primera hoja que nosotros podemos ver es la de materiales. ¿Ya? En esa hoja de materiales yo tengo que cargar de alguna forma todos los materiales que se utilizan para conformar la solución constructiva que yo voy a evaluar. ¿Ok? Ya, ¿cuál es la ventaja de que esta planilla tiene la posibilidad de cargar materiales con distintas fuentes? Ya tiene como bibliotecas propias y las bases de datos que utiliza son bases de datos de normas nacionales, chilenas, de ensayos realizados a través del mismo Ministerio de Vivienda y Urbanismo y a través de otras normas internacionales, como normas ISO, normas argentinas, ya unas IRAM que están ahí también cargadas como referencia material, pero principalmente normas americanas, normas ISO. En esta planilla, o en esta hoja más bien dicho, yo debo cargar en esta primera parte de materiales todos los materiales que yo voy a utilizar para efectos de configurar y hacer mi solución constructiva. ¿Ya? Eso es importante. Ahora bien, la misma hoja me da la posibilidad de que el usuario cree su propia biblioteca de materiales. ¿Ya? Para eso yo debo poseer propiedades de conductividad térmica y debo poseer propiedades de difusión de vapor. ¿Ya? En ambos casos debo indicar cuáles son los valores y cuál es el origen, ¿cierto?, del valor que yo estoy incorporando. O sea, si yo estoy tomando referencia a un ensayo de conductividad, debo hacer referencia al número de ensayo y la entidad de laboratorio que emitió ese ensayo. ¿Ya? Ya, entonces es súper simple en este sentido. Uno genera en el fondo todos los materiales que yo voy a utilizar en la solución constructiva, los carga, los deja cargados en esta primera parte de esa hoja. Si yo el material, estoy usando un material distinto que no está en la base de datos, que es un nuevo material que yo desarrollé o que llegó a mi país, yo lo incorporo en la biblioteca de materiales de usuario, pero también debo después, una vez que lo creo ahí, después lo asigno acá en la parte de materiales que serán utilizados en la solución constructiva, ¿ya? Para que yo pueda hacer la configuración con ese material, puedo hacer uso de ese material dentro de la solución constructiva. Después viene una parte en donde nosotros debemos configurar, ¿cierto? En este caso la herramienta para efecto de que pueda hacer los cálculos. Ya, lo primero que debemos indicar es dónde se va a instalar esta solución constructiva, en qué localidad y específicamente en qué zona térmica del país. Ya, acuérdense que nosotros tenemos 9 zonas térmicas y por ejemplo Concepción está en la zona térmica. Concepción me refiero que es la zona donde yo vivo, donde está la Universidad del Biobío, ¿ya? En este caso.
Y uno tiene que especificar acá cuál es el método de acreditación térmico, que en el común de los casos va a ser siempre acreditación a través de métodos simplificados. Entonces uno acá empieza a incorporar qué tipo de elemento el que voy a evaluar, si es un complejo de techumbre, muro, piso, se hace una descripción genérica en qué consiste el elemento y después se empieza a incorporar los distintos elementos, ¿cierto? Que son parte de la solución constructiva. ¿Ya? Por ejemplo, acá lo que tenemos cargado es como un muro de hormigón que va con un sistema de revestimiento térmico exterior. Eso significa que hay un adhesivo, después viene un poliestireno expandido, después un adhesivo que es un finish de terminación. Ahí creo que se me prendió el aviso. No sé si alguien me está consultando algo o se está sumando alguien más a la reunión. Lo voy a revisar al tiro. Vamos a ver enseguida. Claro, hay un invitado más aquí. Se está conectando alguien más. Ya, ahí lo admití. Ya. Y acá, en el fondo, uno va incorporando, en el fondo, todos los materiales que son parte de la solución constructiva. Tienen que haber estado precargados previamente, ¿cierto? Uno define los espesores de ese material y siempre se ingresan la primera capa desde el interior hacia el exterior. ¿Ya? Entonces yo asumí que estoy evaluando un complejo de muro. El complejo de muro desde el interior viene con el hormigón solo, sin ningún tipo de revestimiento interior. Después si nos vamos moviendo hacia el exterior, me voy a encontrar con el adhesivo, con el poliestireno expandido y después una capa de terminación de adhesivo que es lo que normalmente se llama acá como revestimiento térmico exterior tipo E. ¿Ya? Entonces uno configura eso. Y si se dan cuenta, acá esta planilla muestra sección A, sección B y da la posibilidad de poder ingresar más de una o dos secciones. Ya, eso es porque va a depender de cada solución constructiva. En estricto rigor, lo que establece la ordenanza es que yo analice la sección más desfavorable y la más favorable de la solución constructiva. O sea, bastaría con dos secciones. ¿Ya? Entonces, cuando por ejemplo hablamos de un muro de hormigón que tiene EIF, al final el muro de hormigón va a tener solamente una sección, porque no hay cambios de materialidades entre medio. Pero por ejemplo, si estoy hablando de una solución de muro que se realiza en base a madera, ahí en el fondo nosotros al menos vamos a tener dos secciones, una que tiene que ver con la sección de la estructura y otra que tiene que ver con la zona del alma, que es la zona donde van las cámaras de aire o va la aislación térmica, ya que uno normalmente rellena con aislación térmica. Entonces ahí uno normalmente discrimina dos secciones para efectos de poder hacer análisis y condensación. Y lo que va a suceder normalmente es que yo voy a tener mayor riesgo de ocurrencia de condensación en la zona de la estructura, ¿ya? En el fondo eso igual es importante tenerlo presente. Me refiero cuando hablamos de una solución de muro de madera, ¿ya? Principalmente. Entonces, en el caso de lo que está cargado acá está cargado en esta planilla, de acuerdo al pantallazo, una solución de hormigón, un muro de hormigón, ya que tiene un sistema de revestimiento térmico exterior y se está analizando solamente una sección porque no hay otros cambios de materialidades que me lleven a una sección distinta donde tenga un flujo de calor distinto y que pueda ser factible de ocurrencia de condensación. Después, si nosotros analizamos, en el fondo nos encontramos con la hoja de transmitancia térmica, que se establece acá, que se desarrolla de acuerdo a la norma chilena 853, y acá se traspasa de forma automática, ¿cierto?
las especificación de las secciones que tiene el elemento constructivo. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta acá, yo repliqué como dos veces la sección A, la dupliqué en la sección B, puse los mismos materiales para que se entendiera de que en el fondo que la solución no tiene cambios, ya es prácticamente la misma, ¿ok? ¿Ya? Entonces, acá de forma automática, en este caso la planilla va calculando la transmitancia térmica del elemento constructivo de acuerdo a los datos que yo le ingresé. ¿Ya? Entonces, en esta misma hoja uno va viendo los valores de resistencia térmica en función eh, cada una de las capas. Acuérdense que la transmitancia térmica es el inverso de la resistencia térmica. Y en este caso a nosotros siempre nos conviene calcular el desempeño térmico de un elemento a través de su resistencia térmica. Y en la fórmula de resistencia térmica yo debo considerar las resistencias térmicas superficiales, el valor RSI y el valor RCE, y después las resistencias térmicas que aportan cada una de las capas que forman parte de la solución constructiva. ¿Ya? Y la resistencia térmica de la capa de adhesivo, por ejemplo, va a estar dada por el espesor del adhesivo dividido la conductividad térmica del adhesivo. La resistencia térmica del poliestireno expandido va a estar dada por el espesor del poliestireno expandido partido por la conductividad térmica del poliestireno expandido. ¿Ya? Esa es como la lógica. Los valores RSI y RCE son valores que están tabulados en la norma chilena de cálculo, que es la 853. ¿Ya? Y esos valores van a depender principalmente del sentido del flujo. Si el flujo es horizontal, es decir, estoy calculando una solución de muro, o si el sentido del flujo es vertical. Y cuando es vertical, puede ser un flujo que sea ascendente o un flujo que sea descendente. Ascendente normalmente se asocia a los complejos de techumbre y descendente se asocia principalmente a los complejos de piso. ¿Ok? ¿Ya? Esa es como la dinámica como general. ¿Ya? Acuérdense que acá lo de transmitancia térmica es importante que ustedes revisen la presentación del profesor Ariel Bodilla cuando vieron el cálculo de transmitancia térmica, ¿ya? Porque en el taller 2 la idea es que nosotros hagamos, o sea, más bien dicho, ustedes como grupo hagan algunos cálculos de transmitancia térmica o de resistencia térmica de una solución constructiva de muro típica que se utiliza ya en Bolivia y que vayamos viendo la opción de poder mejorarla, cambiarla, mejorarla para poder cumplir con un valor que pueda entenderse como recomendado para esa localidad. ¿Ya? Entonces, importante que revisen ahí un poco el ejercicio que estaba ahí puesto en una de las presentaciones, que se estaba calculando un muro de madera en el fondo, que se calculó. ¿Ya? Porque es ese el cálculo que más o menos vamos a hacer y que en realidad es el mismo cálculo que hace esta planilla. Esta planilla, en esta parte de transmitancia térmica, resuelve eso. ¿Ya? Es decir, lo que nosotros calculamos de forma manual, lo podemos después verificar a través de esta misma planilla que está acá. ¿Ya? Y después, esta planilla de condensación tiene una cuarta hoja, que es la de condensación, ¿cierto? La que tiene por nombre condensación en sí. Y en esta hoja se visualizan cuáles son las condiciones con las cuales yo hago el análisis de riesgo de condensación. Como yo ya definí que la solución constructiva que estaba utilizando va a estar emplazada en la zona térmica E, la planilla en sí asume al tiro la base de datos climáticas asociadas para esa localidad.
Y en ese sentido, ¿qué es lo que establece la norma de cálculo 1973? Dice que yo debo considerar el mes más frío para hacer el análisis. ¿Ya? Y el más frío para la localidad, por ejemplo, de Concepción, o en general para la zona térmica E, es el mes de julio. Entonces, dice para estos casos que yo debo considerar para hacer el análisis la temperatura media de las mínimas del exterior. ¿Ya? En este caso la temperatura media de las mínimas es 3,5 grados y dice que yo debo considerar la humedad relativa equivalente a esa temperatura media mínima. En este caso sería un 95%. El decreto que definió las condiciones interiores que yo debo considerar para poder evaluar la condensación, el decreto que definió el Ministerio de Vivienda estableció que la temperatura interior a considerar como temperatura de confort o de cálculo hidrotérmico iba a ser de 19 grados y la humedad relativa interior de 75% húmeda. Esas son las condiciones sobre las cuales, por ejemplo, sobre las cuales la norma, por un lado, define como condiciones exteriores para poder hacer análisis de condensación, y por otro lado, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de nuestro país define las condiciones interiores que son 19 grados Celsius y 75% humedad relativa interior. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, si ustedes quisieran utilizar esta herramienta como guía, así como para poder hacer una verificación de alguna solución a condensación, podrían ir asignando, por ejemplo, en la hoja de configuración, distintas zonas térmicas e ir viendo a qué localidad más o menos esos parámetros de temperatura y humedad exterior se parecen, ¿cierto? En Bolivia. Y a partir de eso podrían tener como una aproximación, porque en estricto rigor lo que faltaría, ¿cierto?, a esta planilla es poder establecer o tener la posibilidad de cambiar además el clima, pero no se puede hacer, ya, no se puede hacer cambiar el clima. Solo podemos agregar materiales nuevos, es la única opción que da, materiales distintos a las bibliotecas que tiene la misma herramienta, ¿ok? Entonces por ahí un poco distinto. Ya, entonces, en función a eso, hace la evaluación, ¿cierto? Y después en la hoja de resumen, revisa si efectivamente la solución constructiva cumple o no cumple con las transmitancias térmicas, cumple o no cumple con las condiciones de no ocurrencia de condensación, tanto superficial como intersticial, en cada una de las secciones de análisis que yo desarrollé sobre la base de las condiciones que definí previamente. Y dentro del resumen, entrega en cierta manera los perfiles de temperatura y los perfiles de presiones de vapor. ¿Ya? Aquí vamos a ver que aquí en realidad no se aprecia bien el perfil de presión de vapor de la solución. Se ve solamente el perfil de presión de saturación en este gráfico, pero después yo voy a abrir la planilla y ahí yo creo que lo vamos a ver mejor. Seguramente no se seleccionó bien aquí la curva de presión de vapor para que se pueda visualizar. Lo mismo pasa con la temperatura, porque debiera mostrar dos curvas, que es la de perfil de temperatura en la solución y el perfil de temperatura de punto rocío, porque en realidad uno tiene que evitar que las curvas se toquen. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de la temperatura del elemento en todas sus interfaces tiene que ser siempre superior a la temperatura de punto rocío para que no condense. Y en el caso de las presiones de vapor,
las presiones de vapor parcial tienen que estar siempre por sobre las presiones de saturación para que no se genere condensación. Ya, y eso no se muestra bien acá, pero bueno, después yo voy a abrir la planilla y yo creo que ahí lo vamos a poder ver un poquito mejor. Ya, ya. Y la otra planilla que está, bueno, aquí ya entrega como un resumen, perdón, entrega un resumen, valor exigido, cuál es el valor obtenido, para qué zona es, cuántas capas están conformadas la solución constructiva, ¿ya? Y finalmente lo que va diciendo es aquí si cumple o no cumple, ¿ya? Con el valor exigido. Ya, eso lo vamos a ver después cuando veamos el, el archivo Excel propiamente tal. Ya, es importante recordar, en este caso, eh, que desde la perspectiva de la condensación, ya algo que hemos ido conversando en las clases anteriores, es que la normativa nacional, en un principio, a través de los PDA, hablaba de que existiera una reducción en los riesgos de condensación. Eso fue lo que se estableció en un principio, ¿ya? Mientras yo diera cuenta de que estaba habiendo una reducción de los riesgos de condensación, yo estaba cumpliendo con el criterio que estaba definido, por ejemplo, en los planes de contaminación. ¿Ya? Y eso cambió drásticamente porque en realidad en la actualización de la ordenanza se habla de no ocurrencia de condensación bajo las condiciones que define en este caso el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. ¿Ya? Entonces ahí eso ha significado para algunas soluciones tener que hacer modificaciones importantes en zonas dentro de la solución constructiva para que no condensen. Ya entendiendo de que el requerimiento de no ocurrencia de condensación aplica no solamente para la condensación superficial, sino que también aplica para la condensación intersticial. ¿Ok? Así que eso igual es importante tener presente, porque que la condensación superficial, que normalmente se resuelve con una mayor protección térmica, es más fácil de resolver, pero la condensación intersticial ya no depende solamente del nivel de elemento térmico que yo tenga, sino que cómo está configurada la solución constructiva y cuáles son las propiedades térmicas y propiedades de transmisión de vapor que poseen cada una de las capas dentro de la solución constructiva. Ya, entonces ahí, desde el punto de vista de criterios de diseño hidrotérmico, ya uno trata en teoría, desde el punto de vista térmico, siempre que los materiales que tienen mayor protección térmica estén más cercanos hacia la cara interior, ¿cierto? Del ambiente acondicionado térmicamente, ¿ya? Pero desde el punto de vista hidrotérmico ya tenemos que ir levantando como una especie de factor de posición en donde yo debo considerar tanto la conducción como la transmisión de vapor y tratando de que ese factor sea siempre más alto hacia el interior de la solución constructiva respecto del ambiente interior. ¿Ok? Y esa es como la lógica que uno debiera manejar desde el punto de vista del diseño para evitar la condensación. Ahora, la crítica que de alguna manera, bueno, nosotros mismos como Universidad del Biobío, como centro de investigación hacemos, es la crítica respecto de cuáles son las condiciones que considera el Ministerio de Vivienda para efectos de poder hacer el análisis de condensación. ¿Ya? Respecto a las condiciones interiores, porque dice 19 grados interior y 75% de humedad. ¿Y por qué planteo yo que se genera una especie de crítica?
porque, bueno, nosotros como centro de investigación normalmente atendemos requerimientos por problemas de humedades de condensación prácticamente en todo el centro sur de nuestro país. Ya eh, desde la zona, desde la región metropolitana hasta inclusive Aysén, Coyhaique, ¿ya? Es decir, prácticamente toda la zona centro-sur de nuestro país. ¿Ya? Y siempre normalmente nos llaman a nosotros para poder hacer monitoreo y peritaje productos de problemas de condensación principalmente. Y dentro de la lógica que nosotros tenemos para poder intervenir, uno de los primeros aspectos que abordamos es poder tratar de levantar en el fondo cuáles son las condiciones de clima interior que manejan las viviendas, porque eso está determinado en cierta forma por la forma de utilización que se tiene de esas viviendas. Ya, entonces ahí nosotros normalmente destinamos como el orden de 2 semanas para hacer procesos de monitoreo de variables ambientales interiores, donde medimos temperatura interior, humedad relativa interior, niveles de CO2, a veces iluminación, dependiendo del carácter de la evaluación que estemos haciendo, pero desde el punto de vista de la condensación, lo que interesa es la temperatura interior y la humedad relativa interior. ¿Ok? Y lo que sucede ahí es que en la mayoría de los peritajes que nosotros hemos levantado en terreno de forma experimental, ¿cierto? Estos peritajes arrojan niveles de humedad relativa interior que está por sobre el 80% de la humedad. En algunos casos inclusive periodos en que se registra hasta 90% de humedad al interior de las viviendas. ¿Ok? Y eso muchas veces tiene que ver con una condición que es propia del clima, en donde el clima exterior de por sí tiene una alta humedad el aire exterior. ¿Ya? Entonces la carga de humedad producto de el clima ya es alta. Entonces de repente familias que utilizan de forma normal una edificación generan condiciones de humedad interior altas y que hacen que sea más factible que se produzca la condensación. Entonces, por eso a veces ya ha sucedido de que uno verifica ocurrencia de condensación de un elemento mural, por ejemplo, un elemento de techumbre o de piso, en base a las condiciones que define el ministerio, y la planilla arroja de que no hay condensación. Pero resulta que después uno va a terreno y en terreno ve que efectivamente esa solución de muro que se verificó que no tenía condensación, sí tiene condensación. Y es porque algo fue distinto. Y lo que normalmente es distinto son las condiciones de clima interior, ¿ya? Humedad relativa interior y temperatura interior. Normalmente, la humedad relativa más alta de lo que define en este caso el ministerio para hacer la evaluación, muy pocas veces es 75% de humedad, normalmente sobre 80% de humedad, ¿ya? Y lo otro es que las temperaturas a veces no son 19 grados, sino que en algunos casos es menor, ¿ya? Principalmente cuando se desarrollan peritajes, ¿cierto? O evaluaciones de vivienda de carácter social, donde muchas veces por un tema de recursos económicos, ¿cierto? El acondicionamiento térmico pasa a un segundo plano, no es la prioridad respecto de los recursos que se disponen, ¿cierto? Para el funcionamiento, ¿cierto? Familiar, ¿ok? Entonces eso también es importante tenerlo presente. Eh, Obviamente el valor 75 que establece el Ministerio nuestro en términos de humedad relativa interior no es un
factor que un parámetro que uno diga, está alejado de lo que debiese ser. No es un factor que esté alejado de eso, pero eso aplica en un contexto en donde yo tengo cierta capacidad de poder controlar esa humedad y controlar los procesos, donde yo tengo una cierta condición donde voy a mantener una temperatura de confort relativamente estable, y eso tiene que ver con nivel de desarrollo, tiene que ver con capacidad económica, ¿cierto? Y que en algunos casos no se da. Entonces, nuestra crítica apunta un poco hacia ese parámetro. Si dependiera de nosotros, y así lo hacemos cuando hacemos asesoría, la verificación de condensación debiera hacerse a una condición más crítica, ¿ya? Yo la verificación de condensación debiera hacerla pensando en una humedad relativa exterior, interior, perdón, de 85% y tal vez del orden de 17 grados eh, eh, como temperatura interior, ¿ya? Generando la condición aún más crítica, y eso llevaría a que las soluciones constructivas tengan que diseñarse a una condición más desfavorable. Y lo más probable es que eso va a generar que efectivamente el nivel de problemas de humedad por condensación también baje, ¿ya? También se reduzca desde esa perspectiva, solamente modificando ese criterio de verificación, ¿ya? Pero bueno, en la práctica, si yo verifico 75% y yo verifico a 19 grados al interior, ¿cierto? Se acepta, porque el parámetro que está definido hoy en día acepta que la verificación se haga a esa condición. ¿Ya? Esa es la instrucción, por lo menos que está por decreto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para efecto de poder hacer las verificaciones de riesgo de condensación. Ya, la segunda planilla que vemos acá en la presentación es la planilla de cálculo de transmitancia térmica de ventana, que es una planilla relativamente simple, ¿ya? En donde yo tengo que incorporar cuáles son las dimensiones de la ventana, qué tipo cuál es la proporción que hay entre el marco y el vidrio, ¿ya? Eh, tengo que incorporar cuál es la configuración, ¿cierto?, de la ventana que yo estoy calculando, qué tipo de abertura tiene, si es corredera, si es proyectante, cuál es la configuración, cuántas hojas tiene, si es una única hoja, dos hojas, tres hojas, una hoja fija, dos móviles, una fija, una móvil, ¿ya? Eso va a depender de la especificación del elemento que yo estoy incorporando dentro del proyecto, ¿cierto? Y también hay que identificar en el fondo qué tipo de marco es, un marco de metal, es decir, aluminio, con rotura de puente térmico, sin rotura de puente térmico, si es de madera, si es de PVC, etcétera. Y también identificar el tipo de acristalamiento, ¿ya? Si la ventana utiliza un cristal solamente simple o un doble vidriado hermético, y si es vidriado hermético debo especificar cómo está configurado ese doble vidriado hermético, cuál es el espesor del primer cristal, del segundo cristal, cuál es el espesor del espaciador, etcétera. Y a partir de eso, y a partir de eso, en el fondo bueno, aquí está como las instrucciones generales, pero es lo mismo que estábamos viendo, ¿cierto? Que en el fondo esto siempre es fundamental, o sea, tiene unas instrucciones de uso dentro de la planilla, tiene una hoja que dice instrucciones de uso, y con eso, leyendo eso, podemos operar sin ningún problema la planilla, que es súper sencilla en el fondo. Ya entrega los fundamentos de cálculo, pero lo que quería llegar yo
es que ingresando solamente esos datos, finalmente me entrega la transmitancia térmica de la solución de ventana que yo estoy calculando. Ya, transmitancia térmica del marco, del vidriado, ya el efecto del espaciador vidriado y la transmitancia térmica final del elemento y cuál es el porcentaje de aporte en términos del espaciador, del vidriado, del marco. ¿Ya? Pero en realidad lo que interesa es el valor 3.6 que aparece ahí, que es el valor de transmitancia térmica final que entrega. Y a partir de eso, yo después voy en este caso a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, voy al artículo 4.110 y veo si estoy cumpliendo o en realidad para qué zonas la ventana con este valor puede ser utilizada. ¿Ya? El 3.6 va desde como de la zona centro hacia el norte, más que hacia el sur, porque el sur ya los valores son inferiores a 3 en algunos casos, bajo los 3.5. ¿Ya? Ya, esas son las diapositivas que están en la presentación. Ya, con eso terminamos lo de pasar la presentación de clase del día de hoy. Pero lo que yo quiero es ahora abrir las planillas para que ustedes vean en el fondo cómo es el uso realmente de cada uno de ellos. Ya, me avisan si es que voy a darle un Excel acá. No sé si logran ver el Excel que estoy compartiendo, que es la planilla de cálculo condensación. Sí se ve. Sí se ve. Ya, perfecto. Recuerden que estas dos planillas ustedes las tienen cargadas en la plataforma, en este caso en la carpeta de material de apoyo. ¿Ok? Ya, entonces yo lo que les comentaba al principio es que esta planilla en el fondo tiene 5 hojas, ¿cierto? En la primera están los materiales, ¿ya? En esta hoja de materiales, ¿ya? En esta primera parte, yo debo cargar todos los materiales que yo voy a utilizar en la solución constructiva que yo voy a analizar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando yo quiero cargar un material, me posiciono, ¿cierto?, sobre la biblioteca y en esa biblioteca yo defino cuál es la base de datos que se va a utilizar para poder cargar las propiedades de ese material. Entonces aquí nosotros vemos que dice usuario, que es la cuando yo creo un material, dice de la DITEC, que en este caso es del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo constantemente está haciendo ensayos de materiales y esos ensayos de materiales los va cargando en la base de datos de la planilla. Ya dice una cámaras de aire y después dice ISO, ¿cierto? 10.456, tabla 3, tabla 4. Entonces ahí uno puede tener distintas fuentes para verificar cuál es el material que yo quiero cargar. Ya, por ejemplo, acá si yo me voy a la ISO tabla 3, me voy al lado, ¿cierto? Ya me cargó solamente esa norma y busco y me empiezan a aparecer todos los materiales que yo podría cargar de esa base de datos. Ya bastaría con buscarla ahí y la cargo. ¿Ok? ¿Ya? Me pide, o sea, todo lo que está aquí como en naranjito es lo que yo puedo completar, ¿cierto? Designo la biblioteca, busco el material de esa biblioteca y después me pide que yo le ponga una abreviatura. ¿Ya? Entonces yo definí aquí una solución donde tengo el hormigón. Acuérdense que era un muro de hormigón que tenía un sistema de revestimiento exterior. Ese sistema de revestimiento exterior está conformado por poliestireno expandido más un adhesivo. ¿Ya? Entonces son los 3 materiales que solamente yo cargo. Y acá por defecto, me entrega como las propiedades de difusión de vapor,
¿cierto? Y me entrega también la propiedad térmica que se va a utilizar, si es la resistencia térmica o es la conductividad térmica. ¿Ya? Ahí va a ser relativo dependiendo de la base de datos que yo utilice, va a ser el valor que me va a cargar acá. Ya, pero yo les comenté, ¿cierto? Que dentro de las bibliotecas yo puedo tener una biblioteca de materiales que voy generando yo como usuario. Porque justo busqué las bibliotecas que están por defecto y ninguna tiene el material que yo quiero considerar. Entonces yo ahí la única opción que tengo es ya generar un nuevo material, genero ese nuevo material, eh, defino en este caso cuál es la propiedad térmica que yo tengo de ese material. Ya, por ejemplo, ese yo tengo la conductividad térmica, escribo el valor de la conductividad que me entregaron. Por ejemplo, supongamos que un excelente aislante, 0,35, supongamos, ¿ya? Tengo que definir el origen del valor térmico y aquí yo coloco, no sé, pues, certificado de ensayo, coloco el número, etcétera, etcétera. Tengo que adjuntarlo después cuando mande la memoria de cálculo, ¿ya? Y tengo que definir la propiedad de difusión de vapor. Y dentro de las propiedades de difusión de vapor está el factor SD, el mu, y está la permeabilidad del paso al vapor, etcétera. ¿Ok? Yo escojo, ¿se acuerdan que cuando vimos el ensayo de permeabilidad del paso al vapor, en realidad yo entregaba distintas propiedades de transmisión de vapor? Ya, cualquiera de esas yo podría cargarla dentro dentro de la incorporación de un material nuevo. ¿Ya? Por eso es importante tener más de una propiedad porque también existen, por ejemplo, otros software que no trabajan, por ejemplo, con la permeabilidad del paso al vapor de agua, sino que trabajan con el valor SD. Hay otros software que trabajan solamente con el factor mu. Entonces, yo tendría que hacer las transformaciones, pero si el certificado de ensayo me entrega inmediatamente todas esas propiedades, yo bastaría con hacer referencia, en este caso, al certificado de ensayo correspondiente y con eso ya eh, puedo incorporarlo dentro del análisis que quiero calcular. Ya, miren, por ejemplo, ahí supongamos que yo defino un valor y coloco que es 20, ya creo el material, ¿cierto? El origen, certificado de ensayo, espesor nominal, le vamos a colocar que el espesor nominal por ejemplo, de 0,01 centímetros, o sea, un 0,01 metro. Una vez que yo lo cargo acá, primero lo cargo ahí y después lo puedo seleccionar acá. ¿Bien? Porque, por ejemplo, yo voy y digo, ya voy a utilizar la biblioteca del usuario y voy a la biblioteca del usuario y ahí me aparece el valor XX, ya, el material XX. Y al cargar el material XX se cargan todas las propiedades que yo cargué. ¿Ok? Entonces ahí lo voy a eliminar como para mantener la solución base que yo tenía. ¿Ya? Es así de simple, o sea, no tiene ninguna complicación. Y si yo sigo avanzando hacia abajo, voy viendo todos los datos de las bases de datos de materiales que existen, pues, la de la DITEC, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ahí están todos los materiales que existen y las propiedades de la norma 853, la 1973, que está asociada a las capas de aire, la de la norma ISO, ¿cierto? 10.456, la tabla 3, están todos los valores y todos los materiales. O sea, yo podría buscar aquí primero, saber en qué tabla está y después voy arriba y cargo el material. Para no andar buscando en el desplegable, sino que lo busco aquí, que es más fácil de forma directa y que están ordenadas también por grupo de materiales y en algunos casos alfabéticamente. Ya, lo mismo pasa para la tabla 5 de la ISO 10.456, por ejemplo. ¿Ya? Ya, una vez que yo cargué todos los materiales que van a estar
en la solución constructiva que voy a analizar, paso a la configuración y en la configuración yo tengo que definir cuál es la zona térmica. ¿Ya? Entonces ahí, acuérdense que tengo de la zona térmica A hasta la I. Tengo la posibilidad de tener zonas especiales o em, hacer uso del concepto de macrozonas. ¿Ya? Acá en Chile igual para efectos de acreditación, por ejemplo, de los requerimientos hidrotérmicos de viviendas industrializadas tipo, que es un modelo que se está utilizando acá en Chile para poder eh, suplir un poco el déficit habitacional que existe. Ya Chile hace un tiempo atrás sacó una política de un catálogo de vivienda industrializada y para pasar por el proceso de acreditación de esas viviendas industrializadas dieron la posibilidad de que esas viviendas puedan ser utilizadas en más de una zona térmica. Y ahí generó estas macro zonas térmicas. ¿Ya? Entonces, cuando yo quiero hacer, por ejemplo, una acreditación de soluciones constructivas que están asociadas a una vivienda tipo, yo puedo hacer uso de estas macrozonas que están acá. ¿Ya? Por eso aparecen estas macrozonas aquí, ya que consideran más de una zona térmica. ¿Ya? Pero para efectos prácticos, yo dije hagamos el análisis para la zona térmica E, ya que es la zona térmica de Concepción, que es donde yo estoy. Ya, método de acreditación térmico, bueno, nosotros estamos utilizando el método simplificado, o puede ser el método R100 del material aislante, pero en realidad normalmente el que se utiliza es el cálculo por método simplificado. Aquí es donde se especifica qué tipo de elemento yo voy a utilizar, si es un muro, techo o piso ventilado. Acá dijimos que va a ser un muro. Y acá uno podría colocar una descripción más detallada de lo que es la solución constructiva. En esta parte es donde yo tengo que definir la cantidad de secciones que tiene la solución constructiva, en este caso solamente una sección, y después yo tengo que configurar la solución constructiva desde el interior hacia el exterior. Entonces yo partí con una capa de hormigón, ¿cierto? Un muro de hormigón de 20 centímetros de espesor, una capa de adhesivo de 3 milímetros, un poliestireno expandido de 70 milímetros y un adhesivo de terminación de 3 milímetros, que es más o menos así se configura un sistema de EIF para un muro de hormigón, ¿ya? O inclusive albañilería. Y esto me entrega el cálculo de resistencia térmica enseguida, que dice que es resistencia térmica total 1,99. Ya, yo ya sé que la resistencia térmica es 1,99. Incorporados estos elementos, la planilla por sí sola va a ser el cálculo de transmitancia térmica. Nos vamos a la hoja de transmitancia térmica, me traspasa todos los datos que estaban acá y me dice que la transmitancia térmica total del elemento es 0,50. Si nosotros sacamos el inverso, lo más probable es que me va a dar el valor de resistencia térmica que vimos antes. Y este 0,50 acá lo compara con el 0,6 máximo que está definido para la zona térmica E. Entonces, por tanto, dice aquí que cumple. ¿Ya? Me dice cumple con la exigencia de transmitancia térmica su solución constructiva. Ya, aquí hace el detalle, ¿cierto? Calcula la resistencia total, que ya lo había mostrado. Y de ahí pasamos al análisis de condensación. ¿Ya? Entrega los parámetros de clima, me dice que en la zona térmica E, me dice que la condensación superficial la cumple, y me dice que la condensación intersticial también la cumple. Ya me muestra las gráficas y se acuerdan que yo les decía que la presentación como que no mostraba las gráficas completas. Bueno, aquí se ven bien, porque por un lado, cuando hace el perfil de presión de vapor, me muestra en negro la presión de vapor de saturación y en azul me entrega la presión de vapor de la solución constructiva, en la solución constructiva en cada una de sus interfaces. Para que no ocurra condensación, siempre la curva, ¿cierto? La curva de la presión de vapor del elemento constructivo tiene que estar por debajo de la curva de saturación.
En el caso de los perfiles de temperatura, la temperatura, la curva de temperatura del elemento constructivo tiene que estar siempre por sobre la temperatura a punto rocío. ¿Ya? Miren, y una forma como para poder apreciar fenómeno condensación sería como ir a la configuración y variar, por ejemplo, el espesor del aislante. Entonces aquí es donde uno empieza a jugar. Dice, ¿qué pasa si yo disminuyo el aislante? ¿O hasta qué valor puedo disminuir el aislante sin que se produzca condensación? Ya, por ejemplo, aquí de 70 milímetros lo voy a bajar a 10 milímetros, lo voy a bajar a 60 para ver qué pasa. Y me voy a ir a condensación. En condensación veo que no tengo problemas todavía. O sea, podría optimizar mi solución constructiva entendiendo de que si reduzco a 60, me dice que cumple, no tengo condensación superficial, no tengo condensación intersticial y la transmitancia térmica me dice que también la estoy cumpliendo. Entonces me voy de nuevo a la configuración y digo, a ver, ¿podré disminuir esto a 50 milímetros de espesor? Bajo los 50 milímetros, me voy a la transmitancia térmica. Ah, aquí me advierte, me dice, no, no puede bajar a 50 porque ya tiene problemas con el cumplimiento de la transmitancia térmica. Y después me voy a la condensación y veo la condensación y me dice que no tengo problema de condensación todavía. Ya, pero igual quedaría inhabilitado para usar la solución porque la transmitancia térmica no la cumple, pero no tengo problema de condensación. ¿Ok? Ya, ahora me voy de nuevo aquí a la configuración y digo ya, voy a ver si es que con 40 milímetros pasan problemas de condensación. Voy a la transmitancia térmica, me dice que no cumple, claramente no va a cumplir. Y voy a la de condensación y me dice que en el fondo que estoy cumpliendo. O sea, aún con este espesor de 40 milímetros, yo cumplo. Ya. ¿Qué es lo que pasaba antes? En Concepción, el valor de transmitancia térmica hasta antes del año pasado era de una transmitancia térmica de 1,7. Ese 1,7 dejaba que yo pudiese instalar en edificios de hormigón, donde destino habitacional, espesores de aislamiento térmico de 20 milímetros. Con 20 milímetros yo cumplía con esa norma. ¿Ya? Entonces, si yo voy y cambio esto que dice que cumplía, vemos que hoy día la transmitancia térmica no la va a cumplir, ¿cierto? No la está cumpliendo. Y la condensación, algo está pasando aquí en la planilla. A ver, porque dice que aquí dice configuración. Es que aquí me dice ya 3 milímetros, transmitancia térmica, no cumple, y la condensación. Y la condensación me dice que cumple. Ah, no, que la que estaba modificando es la del... Perdón, me equivoqué yo. Puse 3 milímetros y dijimos que el que iba a reducir era la del aislante. La capa 2. Transmitancia térmica no cumple. Condensación. Me dice que cumple. Ya, configuración. Me dice que cumple. Vamos a transmitancia térmica. No cumple. Condensación. Cumple. Ya, pero al final terminamos quedando inhabilitados igualmente por transmisión térmica. O sea,
no podríamos utilizar. A ver, vamos a la configuración de la solución y vamos a hacer una nueva sección. Vamos a hacer una nueva sección. Vamos a mantener, porque aquí parece que vamos a mantener el dato que teníamos antes, que ese era de 70. Y 0,20. 20, 3, 3 y 20. Vamos a la condensación, efectivamente cumple, pero transmitancia térmica efectivamente no cumple. En condensación, la zona A y la zona B. La zona B, tanto en las dos secciones cumple. ¿Ya? En el fondo, esa es la herramienta y esa es la posibilidad que yo tengo. Tengo, por ejemplo, la posibilidad de poder ir cambiando los espesores e ir viendo en el fondo qué es lo que me va, cuál es el efecto que se me va produciendo en este caso dentro de la solución constructiva y si es que eso significa que cumplo o no cumplo, ¿cierto? La perspectiva de la exigencia que yo tengo. ¿Ya? Eso. No guardar. Y la de transmitancia térmica de solución. Bueno, acá básicamente lo que tenemos que ir completando son las dimensiones de, esta es la transmitancia térmica de ventanas. Perdón. Tengo que incorporar las dimensiones del elemento que quiero evaluar. Ya, esto es en milímetros. Se van completando acá en esta zona. Esa zona se llena por defecto. Si yo cambio esto, se cambia la superficie, ¿cierto? Ya, el valor de ahí. Y yo puedo definir en el fondo tres alternativas para poder establecer como cuál es el área de marco y cuál es el área de vidrio. Normalmente uno utiliza la alternativa 2, que uno define un factor de marco. ¿Ya? Normalmente uno calcula cuál es el área de marco, cuál es el área de vidrio, y después determina esa relación y esa relación la coloca acá. Colocando esa relación, o yo si calculé el área de vidrio, coloco el área de vidrio acá, ¿ya? Porque si es un metro por un metro, yo podría colocar un área de vidrio 0,8 aquí, coloco esa alternativa y coloco 0,8 y es exactamente lo mismo. Ya me va a dar el mismo largo de junta. Por ejemplo, aquí me está dando el mismo largo de junta que si yo coloco la alternativa 2 y coloco el 0,8 ahí. Ya, da lo mismo. Ahí sola define cuántas superficies de marco, cuántas superficies de vidrio. Y acá yo tengo que establecer cuál es la configuración de la ventana. Entonces, si es de una hoja, tiene dos hojas y una es fija lateral, o tengo dos hojas, una fija inferior, o dos hojas móviles laterales, ya esas son como las alternativas que me ofrece. Después yo tengo que definir si es corredera, abatible o proyectante. ¿Ya? Abatir, tiene apertura lateral, proyectante, que se proyecta hacia, en este caso, hacia el exterior. Ya tengo que definir si la materialidad del marco, si es de madera, metal, con rotura de puente térmico o sin rotura de puente térmico, o si es de PVC. Ya, por ejemplo, si colocamos una de PVC, tengo que, por ejemplo, hagamos el análisis, por ejemplo, en una de metal, que podría ser de aluminio, sin rotura de puente térmico, para una misma configuración de DBH, vemos que tiene un valor de 3,9, ¿cierto? Y si yo coloco que el marco es de PVC, vamos a tener que es 3,1, ¿ya? A ver, desde el punto de vista térmico, muchas veces, desde el punto de vista térmico, muchas veces,
por porcentaje de participación de la superficie del marco respecto de la superficie cristalada, la pérdida térmica no es tan significativa respecto de si yo utilizo un marco que sea de madera, PVC, aluminio, ya no es tan significativa por el porcentaje de participación, pero sí es significativa desde la perspectiva de la condensación, ¿ok? Obviamente eso de alguna manera se ve reflejado en su transmitancia térmica, ¿ya? De la ventana en su conjunto total, ¿ya? Porque si de hecho yo coloco una de PVC me está dando una transmitancia de 3,1, pero si coloco para la misma condición de acristalamiento una de metal sin rotura de puente térmico, que es como la ventana común, da 3,9. Si tengo una ventana de aluminio, pero que tiene rotura de puente térmico, normalmente son líneas del tipo europea, que son más caras, ya ahí igual la mejora no es tan significativa. Pasamos de 3,9 a 3,7. Pero si yo coloco, por ejemplo, la de PVC o de madera, ya se ve que el cambio es más significativo, ¿ya? De hecho, con la de PVC se consigue un mejor desempeño, perdón, me equivoqué, ¿sí? PVC, se consigue un mejor desempeño en esta zona. Ya, ahora, si eso le agregamos cambiar el tipo de acristalamiento, aquí no me da opción de cambiar del tipo de gas, no está la opción de, por ejemplo, colocar ventanas con DBH y que el DBH tenga inyección de gas argón, que es algo que se puede hacer acá en Chile hoy en día. Tenemos una empresa que es de Alum que lo hace, ¿ya? Y con eso podemos mejorar aún más el desempeño térmico de la ventana. La herramienta no lo permite, tendría que ahí ya hacer un cálculo manual, pero suponiendo que colocamos 5 espesores de vidrio en ambos lados, mantenemos los 10, mantenemos el 3,1, o sea, si se dan cuenta, no va a pasar por tener un mayor espesor de el cristal, ya, pero si vamos jugando con la cámara, ya, perdón, si vamos jugando con la cámara, ya vamos viendo que aquí podemos mejorar un poco más, ya, la cámara de aire. Hay unos que los tipos de cristales admiten hasta, a veces hasta 16 como espesor, ya, pero eso ya da 2,9. Pero si vemos acá, no sé, colocamos un espesor solamente de 8 del separador, ya 3,3. Ya con 10 ya nos está dando 3,1, que es un valor bastante aceptable. Ahora, si cambiamos el tipo de cristal, es otra opción de mejorar la cámara, la ventana cristalada. Colocamos, por ejemplo, con lámina de emisividad 0,1, ¿ya? Y por el otro lado lo mismo. En realidad el efecto va a ser en una de las dos caras, ¿no? Coloquemos normal, ¿no? Ya se dan cuenta que ya bajó a 2,4 con utilizar cristales low E, de baja emisividad. Ahí tenemos 3, cuando llegamos a 0,2, ya llegamos a 2,5. ¿Ya? Entonces se dan cuenta que ahí uno va generando como distintas estrategias de diseño para mejorar el desempeño térmico, por ejemplo, en el caso de la ventana, cambiando el tipo de cristal, incorporando, cambiando el tipo de marco, aumentando el espesor del doble brillador hermético, cambiando el tipo de cristal con un tipo de emisividad más alto, ¿ya? Y en el caso de los riesgos de condensación, podemos ir variando también, obviamente, la solución constructiva en su espesores, en su configuración, agregándole otras capas, y al agregarle las otras capas vamos viendo el efecto que va teniendo respecto de la condensación superficial, intersticial, respecto de su transmitancia térmica. Entonces, de alguna forma estas herramientas también permiten orientar el diseño, orientar el diseño de las soluciones constructivas para poder cumplir finalmente con los desempeños que están establecidos, en este caso en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. ¿Ya? Bueno, y en realidad eso sería
por la clase de hoy, pues, o sea, como contenido, eso es lo que tenía yo planificado, hacer la revisión, pasar primero por todos los ensayos de laboratorio que vimos y cómo estos se vinculan principalmente a los requerimientos normativos y después mostrarles estas herramientas de apoyo que va generando el mismo ministerio para efectos de poder, eh, um, ¿cómo se llama? Herramientas de apoyo para poder guiar un poco el diseño y poder hacer verificaciones, ¿cierto? De manera un poco más simplificada respecto de si estoy o no cumpliendo con las exigencias que se me están planteando a través de la misma normativa. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda hasta el momento de lo que hemos visto, lo que vimos en esta clase, porque al menos como material eso es lo que tenía preparado para la clase del día de hoy. ¿No? ¿No hay dudas? Ya, perfecto. Si no hay dudas, bueno, dejamos la clase hasta acá. Y bueno, nos estamos viendo ya el próximo sábado nuevamente en la clase número 6 que sería la del taller. ¿Ya? Que les vaya bien, éxito, buenas noches. Gracias, buenas noches.